Te pedimos pobres en Walter, que es el que la va a administrar, y pobres en nosotros, para que seamos enriquecidos junto con él, Señor, y a través de todo lo que nos des hoy, glorifiquemos y adoremos y magnifiquemos tu nombre aún más de lo que lo hemos podido hacer hasta hoy, Señor. En Y Dios. encomendamos a todos los que no han podido estar, a todos los que están con algún inconveniente, a los que han sufrido estos inconvenientes que se han comentado, Señor, para que todos puedan ser reparados, para que todos puedan, Señor, poder salir adelante de la situación en la que están. Y una vez más, en tus manos nos ponemos y confiamos que va a ser un momento maravilloso. Sí, En el sí. nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, buen día a los Buenos que días se a todos. suman. Recuerden que estamos grabando. Gracias a Dios pudimos grabar la clase anterior y ya algunos que no pudieron estar el sábado pasado la pudieron ver, la pudieron escuchar, así que le damos gracias a Dios que tenemos esta tecnología, que podemos llegar a muchos más, ¿sí? Haciendo un resumen muy cortito de lo que vimos el sábado pasado. Hablábamos de la nueva vida, esta nueva vida que tenemos en Cristo, y que Pablo hacía mención a una bendición, a toda la bendición espiritual que venía con esa nueva vida, una bendición desde el pasado, una bendición en el presente con la adopción de que somos hijos de Dios, y una bendición mirando hacia el futuro en cuanto a que Cristo iba a unificar todas las cosas. Hablaba como del alcance de estas bendiciones. Y en la segunda parte veíamos esta oración que comienza Pablo, hablándonos de una esperanza que tenemos en el llamado de Dios, una herencia de Dios, nos hablaba del poder de Dios. Y en esa oración incluía esta cuestión de iluminación y pensamiento, o conocimiento y fe, ¿no? Intentando que aquellos a los cuales les llegaba esta epístola pudieran ser iluminados de alguna manera por Dios y tuvieran entendimiento para todas las cosas, para poder entender el famoso misterio y todas estas cosas que venía hablando Pablo. Al finalizar ya en el capítulo 2, hablaba de resucitados con Cristo. La condición humana nuestra que teníamos antes de conocerlo a Él, estábamos muertos, estábamos esclavizados, estábamos condenados, y este hombre que recibe la gracia, gracias a la compasión divina, lo que Dios ha hecho, la salvación que nos ha dado a través de Jesús, y el por qué lo hizo. Baja un poco. ¿Nos muteamos, Mayu? Ay, perdón. Listo. Qué raro. Esto de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, la salvación que nos ha dado por gracia, y por qué lo hizo. Y quedamos como que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos ha amado, así lo expresaba el apóstol Pablo. Ahora, este nuevo hombre está incluido en una sociedad. Por eso hoy vamos a ver cómo Pablo toma este tema de una nueva sociedad acá en la epístola a los Efesios. Y para eso me gustaría muy brevemente que recordáramos cómo estaba la sociedad en ese momento, cuando Pablo la escribe la carta. El pueblo de Israel tenía muy claro de que había sido el elegido, ¿sí? Por Dios. De entre todas las naciones había elegido un pueblo, y eran ellos. Lamentablemente ellos llegaron en un momento a pensar que todos los otros era malo, o sea, en el sentido de que no querían relacionarse ni tener nada que ver con los otros pueblos, más allá de que Dios había sido muy claro en algunas cuestiones, pero también se olvidaron de que Dios les había dicho que había que tener un espacio para el extranjero.
O sea, tomaron muy literal algunas cosas que Dios les había dicho y se olvidaron de otras. Y ahí surge esta cuestión de los gentiles. Cuando Pablo estaba en esa época, esta cuestión de judíos y gentiles era muy fuerte. Y no nos olvidemos de todas las ordenanzas que habían impuesto la casta religiosa de aquellos tiempos sobre el pueblo, con cosas que Jesús mismo, cuando estuvo acá, eh, medio irónicamente a veces los trataba con estas cuestiones, porque Jesús dijo que él no venía a abolir la ley. De hecho, él la vino a cumplir, pero había una cuestión de mandamientos u ordenanzas eh, más bien del estilo moral en esa época, que complicaban mucho la vida cotidiana de la gente, del judío, ¿sí? Entonces, Jesús sana a un enfermo un día sábado y se arma un alboroto tremendo, como si el Hijo de Dios no tuviera el poder para hacer un milagro el día de reposo. Pero ellos salían con un montón de cuestiones, que no podías caminar tanto de acá, no podías comer no sé qué cosa, y no podías... Le habían metido un montón de ordenanzas que estaban muy lejos de lo que Dios quería para su pueblo. Así que cuando estaba Pablo, que todavía estaba el templo, ustedes me escuchan, ¿no? Ah, pues me apareció un cartel medio raro. Este, cuando llega Pablo todavía estaba el templo de Jerusalén. Y ese templo tenía, explico esto porque después vamos a leer algo que quizás no entendamos, tenía alrededor una pared como de 1,5 metros de ancho, no muy alta, pero que rodeaba circularmente toda la zona del templo. Esta pared incluso tenía una inscripción de que no podías pasar si no eras judío. Y de hecho ibas a cargar con la culpa de tu propia muerte. Era solo el templo de los judíos. Así que los extranjeros podían ver desde una posición hacia arriba, porque el templo estaba un poco elevado, pero no podían pasar esa pared. Saben que de hecho en Turquía, en Estambul, hay un pedazo de esa piedra donde estaba esa inscripción. Es muy interesante. Lo digo ahora porque después vamos a leer el pasaje y lo que Pablo dice es literal para ese momento. Ya van a ver, pero quería explicar esto porque esta cuestión de judíos y gentiles iba más allá de lo que pensaban, sino que era una realidad cotidiana en la vida diaria de las personas. No iban a ayudar a una chica gentil eh, que estaba por parir, porque era obvio que iban a ser otro gentil, así que hasta esas cosas tenían. No ayudar a una persona que necesitaba que la ayudaran. Era muy fuerte esta diferencia. Así que en esas sociedades donde Pablo está escribiendo, y vamos a leer entonces del capítulo 2, del 11 al 22. Y vamos a encontrarnos con este muro de enemistad que había entre judíos y gentiles. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Fíjense cómo escribe Pablo, ¿no? Suena hasta medio simpático la manera en que lo expresa. ¿Cómo le decían a ellos los incircuncisos por los circuncisos? ¿Sí? Hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, esta pared que literalmente existía, que estaba alrededor del templo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Al comienzo de estos versículos, Pablo hace en el 11 y en el 12 una mención a lo que éramos en otro tiempo. Yo siempre digo, me tengo que considerar como que me están escribiendo a mí, ¿sí? Me gusta el desafío que me propone la palabra de Dios, de que si bien Pablo le está hablando a un grupo de hermanos, la palabra de Dios me llega también a mí en estos tiempos, y entonces me considero como si estuviera allí, escuchando de primera mano esto. Así que lo que habla de los gentiles, lo habla también de mí. ¿Dónde estaba la humanidad en otro tiempo? Y me resulta muy simpático esto de la palabra despectiva de incircuncisos, dicho por los circuncisos. O sea, descubrí que Pablo tenía hasta cierta forma algún tipo de humor medio ácido cuando escribió, y si bien el tema al cual estaba refiriendo era muy importante, lo quiso poner de alguna manera un poco más liviano, y sonó hasta simpático esto, pero no era simpático en esos tiempos, porque vieron que la manera de comunicarnos va cambiando a través del tiempo. Ahora No nos es llaman goys. claro, Somos los gentiles, somos los goys. claro, hay otras palabras que se utilizan en la actualidad, Ahora los que como gentiles, nosotros ustedes son no goys. las llegamos a escuchar, eh, perdemos un poco eso que dice Dani, ¿no? Este, bueno, los rusos o polacos también nos tratan de chornis, ¿no? Hay ciertas palabras, y nosotros los argentinos, no me voy a meter en ese tema, pero a todos los países limítrofes le pusimos un sobrenombre. Así que esto es una cuestión de la humanidad, de tratar al otro despectivamente. Así que los judíos hablaban de los incircuncisos, no eran parte de su pueblo y no se quedaron atrás en esta cuestión. Pero Bueno, Walter, permitime una interrupción. Una de las cuestiones por las cuales al pueblo judío se los odia, lamentablemente, es que justamente en algún momento de la historia ellos toman que Dios los ha escogido y hay, digamos, lo que la gente común, la gente del mundo, les recrimina, entre otras cosas, es que ellos se supone que son especiales o bueno. Y Es un por poco eso lo que le pasó a José. se les da bronca, o sea, por eso le esperen digo porque bronca. escucho una Mira, voz del cielo. una voz del más allá. Mariela está ahí enfrente mío. No sé qué está haciendo, pero escucha todo lo que pasa por acá. Lo importante es que los que no eran del pueblo de Dios, lamentablemente estaban lejos de las promesas que el pueblo de Dios había recibido,
no esperaban un Mesías porque no tenían esta enseñanza y estaban sin la esperanza del Cristo que iba a venir. Así que yo relacionaba a la gente del pasado que nombraba Pablo con la gente de hoy. La gente que no tiene fe está igual que como estaban estos gentiles, lejos del Señor, lejos de Dios, lejos de la esperanza que podemos tener en nuestro Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaban los gentiles. Y lamentablemente el pueblo judío alejaba más a los gentiles en esos tiempos. Como dice Gustavo, esta cuestión de sentirse tan especiales los alejaba del resto. Y se habían olvidado de algunas cuestiones que Dios también les había enseñado en relación al resto, a los extranjeros y a los otros pueblos. La promesa a Abraham, ¿cuál fue? Te bendeciré, serás bendición, haré de ti una nación grande. Bueno, hay varias promesas. Pero 12. iban a ser de bendición. Claro, te Iban a bendeciré, ser de serás de bendición. bendición. Claro. Así que los gentiles ahí estaban parados en el medio de la historia y maltratados inclusive por los judíos. Sin Cristo hay muchas cosas que nos perdemos. No solamente estaba la promesa del Mesías, sin Cristo no hay ciudadanía, no hay esperanza, no hay Dios. Y cuando no está Cristo, hay división. Porque no se olviden lo que decía Pablo, que Dios, el plan de Dios era unificar todas las cosas en Cristo. Sí, Marcelo. Qué interesante lo último que dijiste, Walter, porque en la época que vos estás tocando, bueno, obviamente los no circuncidados, los gentiles, estaban sin Dios y sin esperanza, como bien dijo Pablo, pero los ritualistas circuncidados, todo Israel, también estaba sin Dios, aunque estaba circuncidado. El mundo necesitaba a Dios. Todavía no se había producido la posibilidad de que alguien se una a Dios, porque Cristo todavía no había muerto por nuestros pecados ni resucitado entre los muertos, ¿no? Tal Pero qué cual. interesante lo que decís, porque cuando no está Cristo, y en este caso no estaba Cristo para nadie, cuando no está Cristo hay división. Y Tal la cual. división es, si cree que está, y le dice al otro, pero vos no estás. Y eso sigue, a partir de que, a pesar de que Cristo vino y ya hay gente en Cristo, pero que tiene una actitud totalmente diferente, es capaz de recibir, porque no tiene esa pared adelante, fue derribada, como bien dijiste, es capaz de recibir a quien sea que haya creído. Pero el resto, aún aquel que conoce las cosas de Dios, le gustaron y dice que las cree, si no tiene esa actitud, está mostrando claramente que sigue perteneciendo a alguien que quizás está cerca, que sabe, pero que no está dentro. El ritualista, ¿no? Qué Sí, sí. interesante eso que hiciste. Y a través de la historia, el hombre sin Cristo, construyó estas barreras, barreras de raza, barreras de color, de castas sociales, de tribus, de clases. Esto existe en la actualidad, existió siempre, y es tremendo pensar, porque Marcelo estaba diciendo, ya hay gente que tiene a Dios, sin embargo, no somos la influencia que quizás deberíamos ser en medio de la sociedad. Y yo pensaba en Argentina, cuánta división que hay en Argentina, y es obvio porque no hay Dios, porque no está Dios, no está Cristo en el medio. Ahora, nosotros como creyentes, ¿qué actitud tenemos, ¿no?, frente a esa situación? Porque lamentablemente la palabra grieta habla de que hay dos partes, ¿sí? Uno están de un lado, otros del otro, y a veces como cristianos nos dejamos llevar y tomamos posición en el tema político, ¿no? Pero deberíamos replantearnos a qué nos trajo el Señor. Y está bueno recordar, como decía Pablo,
acuérdense, porque hay cosas que el Señor nos mandó olvidarnos, ¿no? Si alguien me ofende, yo me tengo que olvidar, tengo que perdonar. Perdonar como perdona a Dios, que se olvida. Sin embargo, acá Pablo habla de recordar. Y qué bien que hace recordar, porque Pablo como que al nombrarlo a Jesucristo, todo el tiempo nos vuelve a recordar que fuimos salvos a través de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, esa frase, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros habéis sido cercanos a Dios. Ustedes fueron acercados a Dios a través de Cristo. Y es lo que, fíjense que en el versículo 4 decía, pero Dios. Y en el versículo 13 dice, pero ahora, en Cristo, hay un lenguaje que utiliza Pablo que es muy especial, esto de estábamos lejos y ahora fuimos acercados al Señor. Que cuando uno piensa dónde estaba antes de recibir a Cristo, es obvio que estábamos lejísimos de Dios. Y esta semana tuve tiempo para recordar y pensar y hacer memoria de dónde me sacó el Señor. Es muy interesante cómo Pablo utiliza esas palabras y quisiera leerles un salmo, el Salmo 148:14, que dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Y este es el Dios que yo siento que tengo, un Dios súper cercano. Marcelo nos decía que estuvo casi toda la noche en oración. ¿Cuántas veces nos ha pasado, frente a distintas situaciones, nos ponemos a orar y sentimos la presencia misma de Dios, esa cercanía real, que su Espíritu está escuchando nuestras oraciones, nuestras necesidades concretas? Ese es el Dios que hablaba Pablo, que a través de Cristo hemos podido acercarnos de esta manera a Dios. Hemos sido hechos cercanos, porque Cristo establece esta cercanía por lo que Él hizo en la cruz, por la sangre que Él vertió, por el perdón de pecados, y fuimos aceptados de alguna manera a través de esa obra reconciliadora de nuestro Señor. Hemos sido... No sé, me suena el teléfono, pero no vamos a atender. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Qué hermosa esta expresión, ¿eh? Y era lo que decía Pablo, esto de unificar todas las cosas en Cristo. Incluso estos dos pueblos tan separados, Dios quería tener un solo pueblo, su pueblo. Y ese pueblo, permítame un segundo que... Bueno, si querés, atendelo. Bueno, perdonen, porque me está sonando el teléfono y no sé si es algún vecino. Bueno, yo hacía referencia a esta cuestión de cuando vino Jesús, de entre los mandamientos y las ordenanzas. Obviamente estaba la ley moral, la cual el Señor Jesús no vino a abolir, sino que vino a cumplir. Y había una ley ceremonial, que era esta de los reglamentos dietarios y cuestiones de mandatos y ordenanzas que habían puesto los religiosos de Israel, sobre todo el pueblo, y que hacía tan pesado para unos poder cumplir y para otros que se asumían esto de que ellos cumplían todo para mostrar la diferencia que había entre ellos y el resto, diferencias, distancias, siempre se planteó de esta manera, y era muy fuerte también para los pueblos que rodeaban a Israel, ¿sí? Todas estas cuestiones que tenía el pueblo. Pero
Esta cuestión de Pablo de querer explicar este nuevo pueblo que surge a través de Cristo, que está uniendo a estos dos pueblos bien diferenciados, su pueblo y los gentiles, para crear un solo pueblo y, como veíamos la clase pasada, un nuevo hombre metido en esta sociedad nueva, haciendo la paz. Cristo vino a hacer la paz. Y este hombre nuevo, o esta sociedad nueva, tiene necesariamente que estar basada en esta paz que trae Jesucristo, porque Él trajo la reconciliación. Él vino justamente a reconciliar. Así que mató en ella las enemistades, dice Pablo. Es tremendo pensar que estas enemistades que había claramente entre los hombres y Dios, a través de Cristo murieron, porque justamente Dios desde el principio se quiso relacionar con el hombre. Necesitaba sacar todas las cosas que había entre el hombre y Dios, y solamente a través de Jesucristo lo pudo hacer. Por eso dice que trajo la paz y mató las enemistades. Y a veces cuando hablamos de Jesús, de lo que hizo Jesús, nos quedamos cortos. ¿No les parece? A veces solo hablamos de un Jesús Salvador y nos olvidamos de toda la obra que vino a hacer nuestro Señor. Esta obra de reconciliación, esta paz que trae, a veces nos olvidamos de decirle a las personas que cuando reciben a Cristo van a recibir paz. Hoy en estos tiempos, algo muy buscado por la gente. Y nos olvidamos de que Jesús en esa obra vino a traer paz, vino a matar enemistades. Es todo lo que Cristo logró en la cruz. Tiene que ver también con ¿Escuchan a Mariela? cómo también tenemos en Cristo, Sí. cuánta gente que está sola y encuentra en la iglesia la familia que no tiene. Exacto. Yo me refería al alcance, ¿sí?, de la cruz, que no es solamente que Cristo murió y nos salvó. Encontramos una familia, como dice Mariela, la familia de Dios. Fuimos hechos adoptados, decíamos en la otra sesión, fuimos adoptados hijos de Él, así que ahora somos parte de una familia. No te escucho, Dani, porque estás muteado. Quisiste decir algo y no te llego a escuchar. Y que pasamos a ser la familia de Dios, pero de ambos pueblos, hizo De uno ambos, solo, de el ambos Señor pueblos uno solo. hizo la paz, Señor, de ambos pueblos. Exacto. Por eso Pablo destacaba esto de que hizo la paz, de que sacó las enemistades. La obra del Señor es mucho más completa, sí, Marcelo. Sí, lo que tenemos que entender, creo que es lo que estás expresando, es que la salvación incluye todo eso, ¿no? Que la salvación es algo aparte, ¿no? O sea, Exacto. cuando recibe la salvación, este es el paquete aún más abundante todavía. Bien, me gusta esa palabra, porque ¿No? a veces nos La quedamos salvación, solo con una palabra y nos olvidamos del resto del paquete. exacto. La salvación es el nombre del combo, digamos. Bien, me gustó. Un Big Salvación sería el combo, porque realmente incluye todo eso que obviamente que uno, Tenemos paquete y combo ahora. muchas de estas cosas las vamos aprendiendo en un discipulado que algún hermano nos hace cuando llegamos al Señor, y ahí se nos va explicando. Entonces, por eso es tan importante el discipulado, para que podamos entender el combo, ¿eh? Y no quedarnos solamente, sí, Jesús murió por mí, soy salvo. Sí, pero hay un montón de cosas, estas bendiciones espirituales que hablaba Pablo, que veíamos en la otra sesión, incluyen todo esto, porque Dios realmente nos quiere rodear de bendiciones espirituales y por eso nos alcanza con su paz, nos alcanza con esto de unirnos. Sí, Gustavo, dale. No, solamente un
lo que hablamos el EFIL pasado, ¿verdad? O sea, la comprensión de lo que implica verdaderamente este combo de la salvación era una preocupación de Pablo, porque lo leímos la vez pasada. Ojo, en esa oración que él hace, él dice, yo estoy preocupado porque yo quisiera que ustedes puedan realmente entender de qué se trata esto. No es que, bueno, vamos al cielo cuando nos morimos. No, no. Es mucho más. El poder que operó en Cristo y lo resucitó de los muertos, dice, está en ustedes, pero ustedes no lo entienden. Y la verdad que no lo entendemos. Es la realidad. Y por eso es algo al margen de que Cristo abre la puerta para que el Dios venga a morar. O sea, el Espíritu Santo viene a morar con el hombre, viene a hacer habitación en el hombre y eso genera al hombre nuevo, la regeneración. Dios no viene a emparchar, o sea, no Dios. La obra de Dios no es que viene a emparchar, sino que viene a hacer algo nuevo. También eso es algo que nos cuesta entender y por eso muchas veces hay muchos, y ya perdóname que te termino, hay muchos que están en contra y lo manifiestan de tantos, entre comillas, libros de autoayuda cristiano y todo eso, donde lo que pareciera que se trata es de ayudar desde una óptica que es válida, puede ser la psicología, nadie reniega de eso, pero Dios viene a hacer algo nuevo, no viene a emparchar lo herido no, viene aquí. Y eso nos cuesta a veces entender una vida podemos pasar sobre esta tierra y no entendemos este concepto que está claro acá. Si lo entendiéramos, nuestra vida sería diferente. Yo estoy Y seguro no de eso. solamente esto, yo creo que Pablo apuntaba, una vez que nos queda claro de que somos hombres nuevos, mujeres nuevas, en Cristo Jesús, estamos insertos en esta sociedad que todavía no la hemos nombrado como hoy la llamamos nosotros, iglesia, pero el hombre solo, aislado, salvado, pero aislado, no tiene mucho sentido. Necesita sí o sí ser parte del reino de Dios. Necesita tener esta familia espiritual cercana, para poder de esa manera también cumplir con los planes que Dios tenía preparados de antemano, como lo decíamos el otro día. Somos conciudadanos del cielo. No sos un individuo que fue salvado y seguís tu vida individualmente. Sos parte de la familia de Dios. En el 19, la segunda parte, adoptados en una familia, Dios Padre de todos. No es mi Padre, sino que es el Padre de todos. Y en los versículos 20 al 22, ahí es cuando esencialmente habla de la iglesia, una comunidad de gente, pero dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el versículo 20. Perdonen que tengo la Biblia a un lado. Dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ya somos ciudadanos, tenemos el pasaporte y miembros de la familia de Dios. Ya somos parte de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, basado en la escritura, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y allí Pablo comienza con esto en el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El Señor Jesús obviamente es la piedra principal, no es Pedro, nos queda clarísimo acá. Y nos habla básicamente de cómo funciona esta iglesia, ¿sí? Teniendo la cabeza que es el Señor, y
cómo vamos siendo edificados juntos. Esto es importantísimo porque necesitamos ser, ¿cuál sería la palabra? Responsables por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando hablo de la iglesia, ¿sí? No mandarme solo pensando, Dios quiere esto de mí, me mando, porque dice que va creciendo coordinadamente para ser un templo santo en el Señor. Necesitamos ayudarnos unos a otros para lograr esto. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No podemos tener dentro de la iglesia un grupo selecto, un grupo que llegó a más, porque si no estamos haciendo lo mismo que hacían en el pasado los judíos, que ese grupo se creía más que el resto de la sociedad. La iglesia es otra cosa. La iglesia tiene a Cristo por cabeza y como un cuerpo bien coordinado va creciendo para llegar, como decía en otro pasaje, a la medida de la estatura de Cristo. Así que necesitamos nosotros ser responsables de lo que va sucediendo en la comunidad de fe. Sí, Giselle. Hola, ¿cómo están? Sí, ¿Qué puede tal? Buen ser día. que te refieras a la autoridad de la congregación, estar bajo autoridad de congregación. Bueno, sí, obviamente que todos necesitamos estar, cuando habla Pablo de esto de estar coordinados, yo creo que la congregación a través del respeto logra estas cosas, del amor al prójimo, del amor que hay entre unos y otros, podemos llegar a esto, más allá de que hay autoridades dentro de la congregación, que son los pastores. Sí, Gustavo. Pero Terminá, acá lo terminá que que, lo que quiero terminar. Pablo enfatizaba era el crecimiento de todos, el crecimiento de todos, ¿sí? Como algo que tiene que darse y de lo cual nos tenemos que preocupar. Por eso también la iglesia tiene escuela bíblica o tiene otras actividades para que todos nos desarrollemos y lo hagamos juntos, coordinadamente, bajo el Espíritu Santo. Sí, Gustavo. No, no, lo que quería tal vez interpretarte como si fuera tu Salieri. Creo que para Giselle y para todos, creo que lo que Walter está queriendo hacer ver es que a veces el concepto de autoridad, justamente estar bajo autoridad, ha sido mal utilizado. Una iglesia sana es aquella cuyos líderes promueven el crecimiento de sus miembros. Jamás, jamás un pastor hecho y derecho va a obligar, o sea, puede aconsejar, un pastor puede guiar, para eso estamos, para alimentar, para todo lo que ustedes ya saben. Pero en muchos casos, e históricamente, el concepto de las jerarquías y lo vemos en muchas iglesias, donde el hombre de Dios, el ungido de Dios, permítanme dudar, o sea, no dudar del hermano, pero dudar de ese estilo, porque creo que desde el momento que Cristo muere y resucita, de ahí para acá, estamos todos en el mismo carro y realmente algunos con más o menor crecimiento. Justamente los que tal vez podemos tener un mayor crecimiento, ayudar y guiar a los otros. Pero la autoridad mal entendida, creo que es lo que Walter está tratando de... Porque en nombre de la autoridad se han hecho desastres. Y creo que, y bueno, no es fácil, no es fácil guiar un grupo de personas, la responsabilidad siempre es grande, pero la libertad, en el sentido de que, salvo que verdaderamente un líder vea que alguien está en la banquina o para hablar, decirlo de alguna manera, ¿no? Pero creo que la iglesia es un cuerpo que debe de crecer en forma ordenada, armoniosa, bajo un orden, porque Dios es un Dios de orden, pero ojo con entender mal esto de estar bajo autoridad. Eso ha sido mal utilizado muchas veces y aprovechado mal por los que estaban arriba en desmedro de los que estaban abajo. Muy bien, esto nos puede servir para los versículos que continúa ahora, porque
a partir del capítulo 3, Pablo comienza a hablar de un privilegio que él tenía y que quizás ya por aquellos tiempos algunos hablarían del apóstol, vaya a saber, interpretando si alguno, quién es Pablo para asumir tantas responsabilidades o cosas. Y en este capítulo, puntualmente, nos va a hablar de un privilegio que él recibió. Y yo creo que él lo aclaró a las iglesias que le escribía, pero que nos viene bien también a nosotros, pensando en esto que surgió recién, de la iglesia o las autoridades. Hay algo que es básico. La iglesia tiene que tener como cabeza y como piedra angular a Jesucristo. Si ustedes ven que en una iglesia no pasa eso, pueden dudar de cómo están haciendo las cosas. La cabeza es Cristo. Si la cabeza es un hombre, vamos por mal camino. Pasó en algunas sectas o religiones y terminaron muy mal. Pero Pablo les quiere explicar de esta gracia que había recibido de Dios algunos privilegios, como por ejemplo, habéis oído de la gracia que Dios me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Esta palabra que utilizaba Pablo para hablar de las cosas del Señor, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, en el versículo 7 y 8. Resulta claro que estos dones que recibió el apóstol de revelación y también como de comisión, lo cual él cumplió a rajatabla, le había sido dado por el Señor. En su conversión, sabemos que la conversión del apóstol Pablo fue muy especial, esta luz que lo iluminó de alguna manera, y él comprendió que había sido llamado, no solamente se quedó con que había recibido una gracia especial de Dios para entender las escrituras, para entender todo lo del Mesías, sino que también recibió una comisión la cual quiso cumplir hasta el final de sus días. Por revelación me fue declarado el misterio. Y hay una palabra que, a ver si es acá, que no solamente, esperen que busco, porque me gustó, la palabra evangelizar, esto quizás Marcelo, que estudió muchísimo, o Gustavo, Marcelo levantó la mano, no lo viste, pero Marcelo levantó la mano, me parece, sí, ¿no? pero déjame ver esto. La palabra evangelismo, quizás estoy buscando la original, no puedo encontrar dónde lo tenía anotado esto. Evangelos, en griego. Es más No pronuncio muy bien el griego, iluminar, es más iluminar que... Pero ya lo voy a encontrar. En algún momento lo voy a encontrar porque lo tengo anotado en algún lado. Pero... Esta revelación divina de Pablo, que él trataba de explicarle a sus oyentes de su carta, él usó la palabra misterio, ¿sí? Como algo escondido a la comprensión humana. Cuando hablamos de un misterio, es algo que no sabemos qué es, pero que fue descubierta en una revelación. O sea, él recibe una revelación y lo que no se había dado a conocer en otras generaciones, o sea, hablando del pasado, se lo habían revelado, y acá es donde entra la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Porque siempre el Espíritu Santo fue el que reveló a los hombres en el pasado lo que estaba aconteciendo. Fueron, por ejemplo, cuando van a ser el Señor Jesús,
hay varias personas que el Espíritu Santo les habla directamente, explicándoles lo que estaba pasando, ¿sí? Cuando viene Juan el Bautista, el profeta anterior a Jesús, a María, a José, se le va declarando el Espíritu Santo las verdades de lo que estaba sucediendo. El sacerdote que estaba en el templo, que dice, bueno, ahora mis ojos ya vieron la salvación. Esas revelaciones que tuvieron, muy puntuales, que las hace el Espíritu Santo, Pablo lo recibió de la misma manera. Ese misterio era el Evangelio de salvación, del cual, dice él, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Él fue hecho ministro del Evangelio y lo había recibido por gracia de Dios. Él no se atribuía algún merecimiento sobre otros apóstoles en ese momento, porque estaba Pedro, estaba Juan, estaban todos los apóstoles. Sin embargo, a él se lo llama a hablarles a los gentiles, a hablarles al otro pueblo que no era el que estaba esperando la salvación del Mesías, hablarle a los otros. Y él recibe esta comisión y obviamente, como decía recién, trató por todos los medios de cumplir con lo que el Señor le estaba encomendando, haciendo conocer las riquezas de Cristo a los gentiles, decía Pablo. Él tenía muy claro en estas frases esa comisión que Dios le había dado. Esther, te sumo alguna cosita, si, perdóname. Encontré lo que les iba a decir, ahora se los voy a decir. A veces es bueno que alguien te interrumpa porque por ahí podés, justamente a mí me pasa cuando doy una clase, ¿no? Estoy pidiendo que alguien me interrumpa porque si quiero buscar algo. Ahí Pablo más de una vez se va a referir al plan de la salvación como el misterio de Dios. Más de una vez lo va Sí, sí. a mencionar. Pero a mí me parece que ahí lo que Pablo está queriendo, necesita como, al contrario de lo que acabo de decir recién, al contrario de lo que dije hace unos minutos, es como que él necesita sacar chapa, porque él era cuestionado por una sencilla razón. El resto de los apóstoles habían vivido, convivido, mirado cara a cara a Jesús, y que haya aparecido la figura de una persona nombrado apóstol, él lo que tiene que decir, muchachos, a mí también Jesús, yo lo vi cara a cara. No tuve el privilegio que tuvieron ustedes, por ahí no se lo dice a los apóstoles, pero se lo dice al resto, al resto. Yo declaro que Jesús a mí me vino a buscar y lo vi y me tiró del caballo y recibí por revelación lo mismo que estos otros que vivieron con Jesús 3 años de su vida. Me parece que por ahí pasa la cosa, porque también Pablo, en otra oportunidad, aparte de Efesios, tuvo que salir a sacar chapa, incluso cuando Pedro lo cuestiona. Pedro, acuérdense que Pedro no podía entender, por muchos años Pedro estuvo enfrentado con Pablo, cerca de 14 años. También hay que recordar que desde que hay un periodo de tiempo que se nos olvida, que desde que Pablo es llamado, cuando allí camino a Damasco, el Señor lo tira del caballo y le explica, pasan 12 años donde Pablo desaparece. O sea, no es inmediato el ministerio de Pablo desde su llamamiento. Está probado que Pablo pasó 12 años de su vida, no sabemos bien, creciendo, en qué lugar, haciendo qué. En el momento que él comienza su ministerio, pasaron 12 años desde que a ver, yo no estuve ahí, pero la mayoría de los historiadores cristianos coinciden con eso, ¿no? Entonces, como Pablo tiene que pelear con mucho, cuando él inicia su ministerio, tiene la necesidad, que no fue ahora, porque la carta de los Efesios fue de la última que escribió, pero hasta el último de su día tuvo que estar sacando, levantando la mano y diciendo, ojo que a mí el Espíritu y Cristo se me presentó, ¿no? A mí, yo soy el que... Y de alguna forma también lo hacía con mucha humildad, porque él se consideraba el más pequeño de los santos, dice. Completamente. Sí, Raulito. Incluso va a decir, perdón, termino, va a decir que
como a un abortivo. Exacto. O sea, yo soy un hijo que nací de casualidad. Es lo que Exacto. está tratando de decir, ¿no? Con esa Tal figura. cual. Tal cual. Sí, Y Raúl. se pone Sí, ahí. lo que yo interpreto también es que Pablo también estaba luchando sobre su pasado, sobre su historia. Entonces buscaba credibilidad en aquellos que los escuchaban. Entonces, claro, como tenía una imagen pasada muy complicada, le costaba mucho a él, o sea, de la chapa que habla Gustavo, me parece que es un poco eso, ¿no? Que hay un cambio en mí. El Espíritu Santo vino, hizo algo para que yo pudiera cambiar y llevarle las nuevas noticias. Entonces, aquellos que lo conocían, es como nos pasa a muchos de nosotros, que venimos de un pasado complicado y cuando decimos que somos personas nuevas nos cuesta que la gente nos crea, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un poco eso. Muy bien. Y dijiste algo, esto de las buenas nuevas. Normalmente se utiliza la palabra evangelizo, pero Pablo no usaba esa palabra, usó otra, fotizó, que es aclarar, pero no aclarar de que yo te aclaro una palabra, sino aclarar de iluminar. Por eso en otro pasaje decía, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Él hablaba de eso, sí, Marcelo. Sí, justamente ese término que vos estabas buscando, Walter, muestra algo que hace la palabra y a lo cual también se refiere la palabra evangelizar, que es iluminar respecto al conocimiento de la persona de Cristo y a Exacto. través de la persona de Cristo iluminar el conocimiento de la deidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Corrientemente, en los tiempos modernos, quizás en adelante, se empezó a tratar de generar eso. A ver, vamos a evangelizar de esta forma o de esta otra para que se entienda o para que esto suceda. Y en realidad esta capacidad del Evangelio, que Pablo significa muy bien con esa palabra especial que usa, de iluminar, es una capacidad del Evangelio, de la palabra del Evangelio. Por eso el Evangelio se refiere a anunciarlo para que se conozca, anunciarlo para que ilumine. No hay ninguna capacidad en nosotros para potenciar eso, sino que la capacidad nuestra es de decirlo para que eso ilumine, para que se conozca lo que esa palabra hace. Perfectamente aclarado, me encanta. Y no nos olvidamos del el que hace la obra en las personas, ¿quién es? El Espíritu Santo. Nosotros divulgamos el Evangelio, nosotros llevamos, como decía Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y este Dios es el Espíritu Santo hace la obra de las personas. No nos tenemos que olvidar de eso, ¿sí? Por la palabra del Evangelio. Dios resplandeció en nuestros corazones por la palabra del Evangelio, donde dice, agrega por la palabra del Evangelio. Para que lo dijiste en lengua, no lo entendí Sí, bien. lo escuché todo entrecortado y levanté la Perdón. mano que dije, bueno, me caigo para atrás. No te entendimos bien, Marcelo, ¿podrías Háblate en repetir? lenguas. Sí, no me agarró un lenguaje, pero no, lo que pasa es que se me corta la señal acá y por ahí no se escucha bien. Tranquilo, Eh, repetí eso que dijiste al final, porque no te lo escuchamos. Sí, que muchas veces agrega que esa iluminación, en muchas cartas o muchos tramos de cartas, agrega que esa iluminación es por la palabra del Evangelio. Por la palabra del Evangelio. Bien, O sea, no solamente perfecto. tenemos que entender que el Espíritu Santo actúa, sino que tenemos que entender que naturalmente y mayormente el Espíritu Santo actúa por la palabra del Evangelio. Y Perfecto. Que puede volvamos a haber leer, mirá, volvamos a leer estos dos versículos que leímos la vez pasada, que es clarísimo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. O sea, Pablo era muy poético, pero decía muchas cosas cuando hablaba.
para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. O sea, la figura reiterativa cuando uno habla de iluminación, a veces nos da un poquito de miedo porque creemos que ¿qué me está diciendo? Andar a saber que, o sea, creemos que estamos al borde del misticismo, pero no, la palabra correcta es esa y es la obra del Espíritu Santo. Muy bien. En el versículo 10, fíjense que dice, haciendo conocer la sabiduría de Dios a los poderes cósmicos. ¿Sí? De alguna manera, tenemos una tribuna de principados y potestades en lugares celestiales que están viendo la obra de la iglesia, lo que está pasando y sucediendo, y por eso es tan importante que tengamos presente estas verdades que decíamos recién, ¿sí? La obra del Espíritu, el Evangelio declarado, sirviendo para iluminar a la gente que está en tinieblas, porque no nos olvidemos que el que no tiene a Cristo está en tinieblas. No puede ver, no puede ver. El que está en tinieblas no puede ver. Y nosotros con el Evangelio le estamos trayendo luz para que justamente puedan comprender las verdades de Dios y puedan entender la obra que Jesucristo hizo a su favor, a favor nuestro también. Había un escritor que dijo, la historia de la iglesia cristiana es como una escuela de posgrado para los ángeles, porque ellos están viendo todo lo que está sucediendo, ¿sí? Y si bien ellos no tenían la participación en la obra que estamos teniendo nosotros como iglesia, pero sí la pueden ver. Y de hecho nosotros en nuestras oraciones muchas veces le pedimos a Dios que mande a sus ángeles para que estén a nuestro alrededor, ¿sí? Es que Pablo va a decir también que ellos anhelarían hacer, lo dice en otras palabras, pero anhelarían hacer la tarea que nos fue encomendada. Y Exacto. por eso que dice que nosotros, al obrar como iglesia dentro del mundo actual, somos, o sea, estamos generando expectativa y están mirando lo que nos fue encomendado, que no es, Ahora, o sea, fíjense muchas veces cuando vamos a la plaza o en la iglesia mismo, vemos situaciones a nuestro alrededor que se generan a partir de que estamos predicando la palabra de Dios, predicando la salvación, predicando el Evangelio. Suceden cosas a nuestro alrededor y decimos, ¿qué pasa? Los principados y las potestades son testigos de lo que estamos haciendo. Algunos deben celebrar, como los ángeles, de lo que está haciendo la iglesia, pero hay otros que no. Hay otras presencias que están enojadas y muchas veces suceden cosas cuando estamos, hablo puntualmente de la plaza, quizás porque se da cada domingo cuando van los hermanos y pueden ver situaciones espirituales que están sucediendo. Y acá Pablo se refería a eso justamente, que haciendo conocer la sabiduría de Dios a los poderes cósmicos, pero que fue revelada al hombre, que fue revelada a los creyentes, ¿sí? Así que la iglesia en este momento de la escritura de Efesios pasa a ser central en la historia, ¿sí? Porque todo el plan de Dios, vamos viendo cómo fue esto de unificar un pueblo solo y esta familia de Dios que tiene por cabeza o por piedra angular a Jesucristo, la iglesia es central en la predicación del Evangelio. Más allá de que pueda haber personas que lo hacen en lugares muy remotos, pero siguen siendo parte de la iglesia. Si no está la iglesia detrás de la predicación, detrás de un misionero, no va a servir para mucho. Siempre está presente la iglesia, porque es una persona de la iglesia que sale y lo hace, pero es la iglesia que está respaldando y cubriendo y enviando, como lo hacía con Pablo. Había un grupo de hermanos que ofrendaba para que Pablo pudiera ir a otros lugares, así que no era Pablo un singular que había recibido una revelación puntual, sino que era un grupo
cuando el Espíritu Santo se les presenta allá a la iglesia de Antioquía y dice, sepárenme a Bernabé y a Pablo, porque tengo un plan especial para ellos, pero fueron enviados, oraron por ellos y fueron enviados. Así que siempre está la iglesia presente en la predicación del Evangelio, más allá de que vaya una sola persona a hacer un trabajo puntual. No. Y la iglesia también es central para la vida cristiana, ¿eh? Para nuestra vida cotidiana, la iglesia toma una importancia, porque es donde nosotros también podemos desarrollarnos como hijos de Dios, podemos desarrollar nuestros dones espirituales que recibimos de Dios, allí en la iglesia. No podemos tomar muy a la ligera esto porque es algo doctrinal, ¿sí? La iglesia no es un gueto, no podemos pensar en que la iglesia es algo especial y nos cerramos o nos encerramos, como ha habido otras religiones que lo hacen o sectas que lo hacen, porque en realidad Dios siempre tuvo un plan para su iglesia y planeó un montón de cosas para que haga la iglesia. Nosotros tenemos que buscar justamente cuáles son los planes que Dios tenía preparados, por ejemplo, para ICO, Casa de Oración, ¿sí? Y Pablo se mete en un tema hermoso acá al final del capítulo 3, del 14 en adelante. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y quiero decirles que cuando Pablo dice que dobla sus rodillas, no era la posición normal para orar en aquellos tiempos. Si ustedes recuerdan a esos dos que se paran a orar, justamente había que pararse para orar. En medio de una sinagoga o en medio de la plaza donde estuvieran, se paraban a orar. Pero Pablo aclara cuál era su posición al orar y dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos. Fíjense que esta familia la hace tan extensiva hasta los cielos y en la tierra. O sea, nosotros somos parte, nosotros decimos que como iglesia somos una gran familia, la familia de Dios. Pero Pablo, fíjense el alcance que tenía de decir, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, no individualmente, sino con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Parece un juego de palabras, ¿no? De que podamos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una de las mejores maneras de conocer a una persona seguramente sea escuchar sus oraciones. Ahí vamos a entender de sus ansiedades o de sus preocupaciones. Y está buenísimo escuchar esta oración de Pablo, porque ahí podemos también entender cuáles eran sus preocupaciones.
Y creo que la oración en sí mismo siempre expresa un deseo en nosotros. Pablo doblaba sus rodillas como algo excepcional, porque lo hacía delante de Dios, el Padre del Señor Jesucristo. Pero la esencia de esta oración es que seamos fortalecidos con poder. Para que sean fortalecidos, para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es tremenda la oración que hace Pablo. Alguno podría pensar a esta altura, bueno, Pablo se creía que tenía él solo todo esto. Sin embargo, en su oración, él da a entender que él quería que todo el pueblo de Dios pudiera recibir la plenitud del Espíritu, el ser fortalecidos. ¿Cuántas veces necesitamos pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos fortalezca en el Espíritu? Y justamente Pablo oraba por eso, que pudiéramos estar arraigados y cimentados en amor. El amor es la esencia del cristiano. Porque en primer lugar amamos a Dios, pero también amamos al prójimo. Nos amamos unos a otros. El amor, si estamos bien arraigados y cimentados en el amor, podemos alcanzar todas las cosas. Conociendo el amor de Cristo, nos sirve siempre recordar el amor que tuvo el Señor para con cada uno de nosotros. Y yo no sé, Pablo, a dónde apuntaba con esto de la anchura y la profundidad. Puede haber distintas maneras de entenderlo. Por ejemplo, si hacemos un paralelo con Romanos 8, sea que vayamos hacia un lado o hacia el otro, hacia las alturas o profundidades, nada podrá separarnos del amor de Dios, por ejemplo. Podríamos entenderlo de esa manera. O algo que me gustó, que encontré en un comentario que decía, podría ser legítimo que el amor de Cristo es suficientemente ancho como para abrazar a la humanidad, lo suficientemente largo como para durar toda la eternidad, lo suficientemente profundo como para alcanzar al pecador más degradado, o lo suficientemente alto para exaltarlo a nuestro Dios hasta los cielos. Suena más poético, pero suena también muy profundo entenderlo de esta manera. Sea cual sea que haya sido la intención de Pablo, nos expresa algo que es del amor de Cristo y que justamente no tiene límite. Yo creo que Pablo iba más por ese lado, no tiene límite hablar de esto. Y excede a todo conocimiento. Me encanta esta, no contradicción, pero me encanta cómo lo dice Pablo, cuando dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Pero si excede a todo conocimiento, ¿por qué Pablo oraba para que lo podamos entender? Es como que hay un juego de palabras, ¿sí, Marce? Dentro de nuestra limitación lo podamos entender. Sí, Marce. Claro. Que justamente lo que se puede entender del amor de Cristo para los hombres que han alcanzado salvación es el deseo de Pablo, que es lo que no se puede entender si no se ha alcanzado salvación. Pero Pablo, en su ministerio, durante su ministerio, observa que, como vos bien decías al principio,
muchos cristianos se quedan solamente con el concepto de ya estoy salvado y dejan de remar en el nuevo río, dejan de adentrarse en las nuevas corrientes, dejan de avanzar hacia el puerto donde tienen que llegar. Claro. Y Pablo, ministerialmente, trabaja muchísimo sobre sus rodillas por ese tema. ¿Por qué? Porque él mismo observa que aún él mismo, al exponer el misterio de Dios, si ellos están en esa posición mentalmente, por más que lo explique Pablo, tampoco llegan a comprender más profundamente. Pablo trabaja mucho sobre sus rodillas porque él predicaba y discipulaba todo el día, pero quería que su discipulado madure, tenga fruto. Amén. Interesante toda esta parte. Muy, muy bueno. Y para corolar esta oración, la conclusión de su oración allí en los versículos 20 y 21, Pablo utiliza algunas palabras que en griego son superlativas, ¿sí? Es como que, ¿vieron esas palabras que se le agrega otra y otra para querer expresar algo? Los alemanes tienen esto, usan 3 palabras en una para dar una explicación contundente. En una sola palabra queda clarísimo, ¿no? Hablaba del poder de Dios, puede hacer u obrar, puede hacer lo que le pedimos porque escucha y nos quiere contestar las oraciones, puede hacer lo que le pedimos o lo que estamos pensando, puede hacer todo lo que pedimos o pensamos, puede hacer más de lo que pedimos o pensamos, puede hacer mucho más o más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, puede hacer mucho más aún o mucho más abundantemente de lo que pedimos y pensamos porque es un Dios de gran abundancia. Así que Pablo usa un adverbio que es muy difícil de pronunciar, hiperekperisou, que es un superlativo de lo que puede hacer nuestro Dios. Este pasaje, ¿cuántas veces lo hemos leído? ¿Sí? Es muchísimo más, infinitamente más. Y en definitiva lo que quiere decir Pablo, que no hay límite para lo que Dios puede hacer. No hay límite para lo que Dios puede hacer. Él lo explicaba diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No hay límites para lo que Dios puede hacer a través nuestro. Es el gran poder que actúa en la iglesia. Es el poder de Dios que actúa en la iglesia o a través de la iglesia. A Él sea la gloria. No podía terminar de otra manera el apóstol, ¿sí? No podía terminar de otra manera que no fuera la de darle toda la gloria a Dios. Él siempre terminaba de esta manera. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Esto es algo que nosotros debemos hacer. Glorificar a Dios en la iglesia. Darle toda la gloria a Él por lo que está haciendo. Jamás asumir nosotros de que gracias a nosotros pasó esto, gracias a nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos en las manos de Dios, como lo era Pablo también en aquellos tiempos. Por eso él siempre tenía claro, y yo creo que hasta se esforzaba por darle la gloria a Dios, por las dudas de que en algún momento pisara la banquina y se equivocara en sus pensamientos, humanamente hablando, pensando, mirá cuántas iglesias fundé, mirá cuántos se han convertido gracias a mi predicación. Pablo jamás iba a decir algo así. Al contrario, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. Y vuelve a enfatizar que la iglesia es de Cristo Jesús. Siempre repetía Pablo y volvía a repetir, y hasta alguna vez le dijo,
para mí no me cansa repetirle las cosas, ¿no? Pablo lo decía de una manera como, está bueno que se los diga de nuevo, así les queda. Y esta gloria es por todas las edades, por los siglos de los siglos. Nosotros en estos tiempos, cuando ya pasaron 20 siglos desde que Pablo dijo esto, seguimos dándole gloria a Dios. Seguimos dándole la gloria a Dios. Terminando, les digo esto, la habilidad infinita de Dios de ir más allá de nuestras oraciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sueños, es según el poder que actúa en nosotros, dentro nuestro. Cristo morando en nuestros corazones, por la fe. Y dentro nuestro como pueblo, como iglesia, somos la morada de Dios por su Espíritu Santo. Es el poder de la resurrección, el poder que levantó a Cristo de la muerte, el poder que lo entronizó en los lugares celestiales y luego lo exaltó. Es el poder que está obrando en los cristianos en la iglesia hoy en día. No nos olvidemos que es el mismo poder, hermanos. Y cuando oremos, como Marcelo anoche, que estuvo orando mucho tiempo de la noche, estemos pensando en este poder que está actuando en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Es el mismo poder que levantó al Señor de los muertos. Pero Pablo después pasaba a hablar del amor de Dios, no solo del poder, sino del amor de Dios que excede a todo conocimiento, el poder de Dios que excede a todo lo imaginable y el amor de Dios ilimitado, y el poder de Dios también ilimitado. A Él sea la gloria. No nos queda más en esta mañana que poder decir lo mismo que el apóstol Pablo. A Él sea la gloria. Si podemos comprender un poquito más esta escritura, un poquito más que ayer, ya estamos logrando mucho. Si el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo un poquito más de lo que nos dijo ayer, estamos logrando el cometido de encontrarnos los sábados por la mañana y entre todos ir descubriendo lo que el Señor tiene para nuestras vidas y para la vida de la iglesia. Así que, ¿alguno quiere decir algo más? Si no oramos, son 11:26, andamos re bien. Dijimos que terminábamos y 30. Sí, Marce, dale. Sí, solamente comentarles que justamente este es el cometido de Pablo, ¿no? Eso que tenemos, abundemos. Como decía Walter, tenemos un poquito más, sí, no nos olvidemos que hay más todavía. Entonces, después de tener un poquito más, vamos por un poquito más y siempre abundar. Es el cometido de Pablo y es por lo cual dobla sus rodillas. Para que ¿no? No nos conformemos con ser salvos. Sigamos conformándonos a lo que Cristo quiere, que lo conozcamos cada vez más profundamente, porque eso es lo que genera nuestro crecimiento y nuestra preparación para toda la eternidad. Pero por otro lado, me veo obligado a decirle por qué oré toda la noche. Me mandaste a frente, Walter. Bueno, les voy a comentar. Tranquilo. No, me sentí animado por una palabra que dijiste vos, de que todo hay que hacerlo en iglesia. Lo que pasa es que hay cosas que a veces suceden de manera extraña. Esta sucedió de manera extraña. Hace muchos años,